El tema es la creación de Dios. El subtema es la expulsión de Adán y Eva del Edén. ¿Ok? La expulsión de Adán y Eva del Edén. Esa palabra expulsión se oye así como un poquito fuerte, ¿verdad que sí? Sí, como que si se oyera así pesada. Pero vamos a ver que realmente es una bendición. ¿Cómo puede ser posible que la expulsión sea una bendición? Me va a entender conforme vayamos hablando. Ahora, recordemos esto. El único lugar o hogar que conocía Adán y Eva era el Edén. Ellos no conocían otro hogar. Allí los había puesto el Señor. Por lo tanto, la capacidad de ellos de poder entender las cosas estaba exclusivamente en el Edén. Sin embargo, ahora van a ser expulsados, según la palabra del Señor, y del Edén, y van a entrar a una nueva etapa de su vida. Esto que nos habla Génesis, hermano, es muy importante para usted como iglesia y para la gente que no conoce de Dios, que tiene tantas preguntas en referencia a por qué Dios permite tanta maldad, tanta pobreza, muerte, etcétera, etcétera, etcétera. Pero originalmente Dios no hizo al hombre para que terminara de la condición que hemos terminado. El plan original de Dios, ya se dio cuenta usted, que era tener a Adán y a Eva en el Edén. Un lugar perfecto, un lugar hermoso, un lugar en el que no tenían necesidad, en el que no tenían miedo, en el que no tenían culpabilidad, en el que, hermano, un lugar excelente. ¿Qué podía mejorar el Edén? Absolutamente nada. Sin embargo, ellos deciden no obedecer a Dios. Hoy hablaba con el hermano, hoy venimos aquí a la iglesia a hacer unas cosas y hablábamos y yo le decía, ¿cómo es posible que un pecado, una desobediencia pueda causar tanto daño, pero tanto daño a la humanidad? Eso solamente hablando de una. Porque cuando nos ponemos a pensar en el pecado de Adán, Adán no adulteró, Adán no robó, Adán no mató, ¿verdad? Adán, ¿qué fue lo que hizo? Desobedeció. Así de sencillo, desobedeció. Y el desobedecer a lo que Dios establece va a marcar una gran diferencia. Van a haber unos grandes cambios que usted y yo ni nos podemos imaginar. Entonces, ellos nunca habían vivido fuera del Edén. Ahora iban a empezar una etapa en la cual iban a experimentar algo nuevo. Todo lo que vendría entonces sería una nueva experiencia para la cual no estaban preparados. ¿O sí estaban preparados? No estaban preparados. Ellos no conocían el mal, no sabían cómo funcionaba el mal, no sabían cuáles eran las consecuencias del mal. Ahora, bueno, experimentaban unas cuantas, ¿verdad? ¿Se imagina si Adán y Eva pudieran ver todo lo que pasó después de que ellos desobedecieron? Ahorita el Señor les dejara poner un ojito aquí a la tierra, diría, oh Señor, qué barbaridad, qué regada la que dimos, ¿verdad? Espero no ver a Adán en el cielo. Porque le voy a decir, me las vas a pagar porque por ti estamos así. No, todos hemos desobedecido, dice la palabra del Señor. Todos pecaron y fueron alejados de la gloria del Señor. Entonces, una nueva vida, una nueva experiencia para la cual no estaban preparados. No habían sido creados Adán y Eva para vivir en un ambiente fuera de la presencia de Dios. Por eso el ser humano nunca se halla acá en la tierra, porque siempre anda buscando algo. Porque nosotros originalmente hemos sido para estar en la presencia de Dios. Ahora, ellos desobedecen y son echados de la presencia de Dios. Y todo iba a cambiar. No podía ser igual a como ellos lo habían experimentado. Ahora, ¿por quién fueron echados? Dios los echó. Pero yo diría que realmente
Ellos se echaron a sí mismos de la presencia del Señor. Ahora, si Dios los saca, y vamos a ver el por qué Dios los saca, ¿verdad? Vamos a ver todos esos detalles, porque ¿cuál era el plan original de Dios? Vivir con el hombre todo el tiempo, en una comunión hermosa, en una comunión santa, en una comunión perfecta. Allí no había necesidad de nada. Ahora el plan se cambia. Óigalo bien, el plan se cambia. Para el hombre es una sorpresa, pero para Dios no es una sorpresa. Óigalo bien, para el hombre es una sorpresa todo lo que estaba pasando, pero como Dios lo conoce todo y lo sabe todo, Él no esperaba que el hombre decidiera de esa manera. Pero a Dios nunca lo toman las cosas por sorpresa. Eso lo tenemos que saber nosotros. Dios tiene presciencia, o sea que Él conoce las cosas antes de que sucedan. Para Él nada se le escapa. Todo lo conoce Él. Él no está adivinando si hoy pasa algo. A ver qué hago. Ay, los de Irán de repente se van a levantar. Todos están así como esperando aquí en la tierra. A ver qué hace. Bueno, Dios no está así, porque Dios ya sabe lo que va a pasar. Y por eso nosotros como iglesia tenemos que estar contentos y seguros, porque tenemos al que todo lo sabe. Amén. Entonces, voy a recapitular esta parte que dije la semana pasada para que aprendamos o nos recordemos y se quede bien grabado en nuestros corazones el por qué Adán y Eva no podían estar en el Edén, no podían seguir viviendo en el Edén. ¿Ok? Porque vamos a darnos cuenta que Adán y Eva no se quieren ir del Edén. Se lo voy a comprobar yo. ¿Quién se quiere ir del Edén, hermano? ¿Ah? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué Adán y Eva, de acuerdo a Dios, no podían vivir en el Edén? Porque el Edén es un lugar perfecto. ¿Se recuerda? Edén es un lugar perfecto. Ahora, ¿el hombre era perfecto? Ahora ya no era perfecto, porque había desobedecido a Dios. Entonces, Adán, desperfecto, no puede estar en un lugar perfecto, porque Adán y Eva habían caído, o sea, habían pecado. Ya no eran perfectos. Por lo tanto, no podían estar en un lugar perfecto. Dios no permitiría que el imperfecto continuara viviendo en un lugar perfecto. Imposible. Amén. Porque para eso se requería santidad, perfección. Y ellos deciden desobedecer a Dios. Ya no se, como decimos nosotros aquí en la tierra, ya no se vale. La imperfección no es compatible con la perfección, ni, aleluya, lo santo con lo profano. Lo bueno y lo malo no se pueden mezclar. Y ya ahora Adán y Eva conocían lo malo. ¿Sí se da cuenta? Ya había maldad en ellos, en un lugar en donde no había maldad, en donde no debía de haber maldad. Entonces, Dios tiene que sacar a Adán y Eva del Edén. El pecado y la imperfección no pueden vivir con lo puro y con la justicia. Entonces Adán mismo se expulsa de ese lugar en el que Dios lo había puesto. El pecado de Adán y Eva los condenó a vivir en un mundo maldito. Amén, hermanos. ¿Por qué le digo que los condenó a vivir en un mundo maldito, imperfecto y corrupto? Porque por el pecado de Adán y Eva dice que fue maldecida la tierra. En el versículo 17 del capítulo 3 dice la escritura: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, le dice. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Entonces el pecado de Adán y Eva los condena a vivir en un mundo maldito, imperfecto
y corrupto. Qué tremendo es esto. Fue condenado a luchar por la supervivencia. Antes no luchaba por sobrevivir, ahora tiene que luchar por sobrevivir. ¿Se da cuenta? Aleluya. Ahora tiene que luchar contra la misma naturaleza y por las necesidades más básicas de la vida. Porque le dijo, con sudor te ganarás el pan de cada día. Antes no era de esa manera, ahora el pecado había cambiado todo esto. Y por lo tanto, ahora tenía que luchar por la supervivencia, ahora tenía que luchar contra la naturaleza y por las necesidades más básicas de la vida, que era la alimentación. Adán y Eva fueron condenados a morir. El plan original lo echaron a perder. Está Dios allá arriba rascándose la cabeza, dice, ¿y ahora qué hago con estos, verdad? Si tuviéramos un Dios como este, hermano, ya se hubiera vuelto loco. Pero nuestro Dios sabe lo que tiene que hacer. Y a través de esta enseñanza se van a dar cuenta de lo lindo y de lo maravilloso que es nuestro Dios para con su creación. Porque Dios es bueno, hermanos. Dios es muy bueno. Aleluya. Dios en su infinito conocimiento y sabiduría sabía, aleluya, lo que podía pasar en el Edén y por eso decide sacarlos de ese lugar perfecto. Adán y Eva están todavía en el Edén cuando Él les está dando el juicio. Ellos están ahí en el Edén, pero ellos todavía no tienen conciencia clara de lo que es el ambiente, de lo que ha pasado realmente. Saben que pecaron, saben que desobedecieron, saben que merecen un castigo, pero no pueden darse cuenta la magnitud de aquello que habían hecho y lo que les iba a costar. Porque ellos estaban, bueno, Señor, ¿y ahora qué vas a hacer con nosotros? Recuérdese que ellos hasta ese momento dependen de Dios. Tienen una relación perfecta con Dios. Entonces, están a la merced. Ok, ya nos dijiste esto, Señor. ¿Y qué? Porque ellos no tienen realmente la capacidad para poder saber cómo se debe de vivir la vida. Mucho menos ahora que están en un estado ya de pecado. Entonces es Dios quien tiene que aún así guiar al hombre. ¿Qué le parece? Porque ¿qué debió de haber hecho Dios si no hubiese tenido misericordia? En ese momento lo mata y se regresa al polvo a Adán y Eva, ¿verdad que sí? Pero no lo hizo así Dios. Y esta es la historia de estos versículos realmente. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Amén. Con Adán y Eva cuando los expulsa del Edén. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora, Dios los saca del lugar perfecto. ¿Qué van a hacer en un lugar desperfecto? Ahora, el segundo punto que quiero tratar es lo que podía pasar si Adán y Eva se quedaban en el Edén. ¿Ok? Tenemos que analizar eso. ¿Qué pasaría si Adán y Eva se quedan en el Edén? Veamos algunas cosas. Número 1, si hubieran visto tentados a comer del árbol de la vida. ¿O no cree usted? ¿Por qué? Ya Dios les había dicho, van a morir. Ahora vamos a morir. Pero ahí está. ¿Qué te parece, Adancito? Le dice Eva, ¿verdad? Mira, está sabroso ese. ¿Y qué crees, Adán? Si no lo comemos, ya no vamos a morir. Yo le estoy tratando de mostrar los razonamientos de ellos. Ahora ya están caídos. Ahora, aleluya, la maldad ya está en ellos. Entonces viene y yo imagino las conversaciones. Pues podemos evitar la muerte. Ellos solamente sabían eso. Dios me imagino que no les explicó todo. Podemos evitar la muerte. Y estaban con aquella tentación. La tentación es terrible. Es terrible. En la condición en que se encontraban, era más apetecible que la buscaran. Si a usted la pusieran, imagínese usted está en el Edén. Imagínese que usted es Eva o usted es Adán, hermano. Y ha caído en el juicio del Señor.
y lo van a sacar y va a morir. Pero tiene la oportunidad de ver el árbol ahí. ¿Usted le haría alguna luchita por quererlo agarrar, sí o no? ¿Se haría apetecible? Claro que se hace apetecible. ¿Por qué? Porque de esa manera se puede supuestamente evitar el castigo. Supuestamente darle la vuelta. Muchos de nosotros que le queremos dar la vuelta al Señor, pero nunca lo vamos a hacer. Y Dios, antes de que nosotros le demos la vuelta, ella nos dio 1000 vueltas. Porque Dios lo sabe todo. Entonces, en la condición en que se encontraban, era más apetecible que buscaran el árbol, porque ahora ya había una sentencia de muerte sobre sus vidas. Aleluya. Mire, para que vea un ejemplo, el día de hoy, ya de por sí el hombre está tratando de ver cómo prolonga sus días. Están tratando de ver qué es lo que hacen para no morir, porque no se quiere morir la gente. Michael Jackson había dicho de que estaba tratando de preparar algo para no morir tan joven y que quería vivir muchos años. Y mire, a los 50 se fue el tremendo. Y muchos ricos, lo imagino que hacían de estar. Y mucha gente está con que ojalá inventen algo para que no nos muramos. ¿Pero qué cree? Bueno, la misma tentación que hay el día de hoy, la hubo en el pasado, para querer prolongar de una manera u otra la vida. Pero cuando el de arriba dice, hasta ahí llegaste, no hay máquina, no hay ciencia, no hay nada que pueda entremeterse en eso. Sus mentes habían cambiado. Ahora ya no pensaban como santos, ahora pensaban como carnales. Todo había cambiado en ellos, por lo tanto sus pensamientos habían cambiado, y si habían cambiado sus pensamientos y su mente, su manera de vivir también había cambiado. Por lo tanto, las cosas las veían ya con malicia, ya con mañas. Ya ellos estaban, recuerdes, ellos ya empezaban a pelear por la supervivencia por ellos mismos. Entonces todo había cambiado. Lo que podía pasar si Adán se quedaba en el Edén, en la ignorancia de ellos, de muchas cosas, aquello podía ser una trampa muy peligrosa. Aleluya. Ya que al hacerlo podía resultar en una consecuencia irreparable. Pero ellos no lo sabían. Amén. Ahí hay una como media solución. Aquí podemos vivir. Pero no sabían lo que iba a pasar si lo hacían en el estado en el que ellos se encontraban. Porque ellos estaban condenados en ese momento. Aparte de que no apreciaran, aleluya, las cosas como antes, no pueden echar a perder un lugar perfecto. O sea, imagínense que se quedan en el Edén, hermano, esos destruyen el Edén. Porque ya ellos ya no iban a vivir de la manera que vivían antes. A ellos ya no les interesaba tanto el buscar a Dios, el adorar a Dios, como sus personas. Lo que es el egoísmo del ser humano en sí mismo. Entonces, aleluya, iban a hacer algo que Dios no había dicho. Lugar perfecto, hombres perfectos. Hombre imperfecto, fuera del lugar perfecto. Mire cómo hemos echado nosotros a perder las cosas buenas que el Señor ha hecho. Los principios, las instituciones de parte del Señor son buenas. Todo lo que dice el Señor es bueno y produce buenos resultados. Pero nosotros siempre le queremos, y eso bueno, decimos, ¿y por qué no podemos también hacer esto? ¿Y por qué no podemos también hacer esto? Y luego nos damos cuenta que resultamos en unas grandes consecuencias. ¿Por qué? Porque siempre queremos nosotros darle la vuelta a Dios. Y si nosotros el día de hoy demostramos que las cositas que tenemos con el conocimiento de la palabra, las echamos a perder, imagínense, un lugar perfecto como lo era el Edén. Ahora, Dios les había hablado a ellos. ¿Se recuerda? Cuando pecaron.
y les dio una promesa. ¿Cuál era la promesa? ¿Cuál era la promesa? En tu simiente. Ahí está anunciando una vez más. No me voy a caer en eso. Solo quiero que comparemos una cosa. Ahí les está hablando de que, ok, ustedes pecaron, ustedes cayeron, ustedes van a morir, ustedes no tienen esperanza. Pero luego le dice a la mujer, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Amén. En pocas palabras, ¿verdad que sí? O sea, cuando dice que le va a aplastar la cabeza a Satanás. Esa era la promesa de un Salvador. Esa era la otra forma en la que Dios iba a trabajar con el ser humano. Recuérdense cuál era el plan perfecto. Era que el hombre viviera en el Edén, pero el hombre la riega. Vamos a la otra, dice el Señor entonces. Ahora ya no van a vivir en un lugar perfecto, sino que van a vivir en un lugar desperfecto. ¿Qué era más fácil? Esperar la promesa que Dios les había dado para tener vida, o comer del árbol. ¿Qué era más fácil? ¿Por qué era más fácil comer del árbol de la vida si estaban en el Edén que esperar la promesa? ¿Por qué es más fácil? ¿Perdón? Porque eso era rápido, eso era inmediato. A nosotros no nos gusta esperar. ¿Se imagina todo el tiempo que tenía que esperar a Adán? Era más fácil entonces agarrar del árbol y, bueno, la promesa, pero ¿cuándo se va a cumplir? ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo es que vamos realmente a experimentarlo? Era más fácil entonces. Era, por decir así, más fácil, porque la promesa solo estaba como palabra de Dios dicha, ¿verdad? ¿Será que se va a cumplir o no se va a cumplir? Bueno, es palabra de Dios, se cumple. Sin embargo, ahora ellos en ese estado, era más fácil para ellos decir, no, pues esto es más fácil. Hacemos el camino más corto como muchos lo quieren hacer. Entonces, aleluya, era más fácil comer del árbol de la vida a esperar la promesa. Si Dios los dejaba allí, entonces estaba peligrando el hombre. Estaba peligrando el ser humano. Punto número 3, para que sigamos con este hilo que llevamos. ¿Qué hay detrás de la expulsión de Dios de Adán y Eva del Edén? ¿Qué hay detrás? Porque hay cosas que no se miran allí. Ahí solo nos cuenta la historia, dos, tres, cuantas palabras, pero si nosotros nos ponemos a analizar qué hay detrás de la expulsión de Adán y Eva del Edén, nos damos cuenta que realmente la expulsión entonces es una ayuda a ellos. ¿Cómo puede ser que es una ayuda a ellos? ¿Cómo puede ser que Dios los esté ayudando? Aleluya. Sí, los está ayudando porque ellos no sabían qué era lo que debían de hacer. Comemos del árbol y solucionamos el problema, pero ellos no sabían lo que representaría el pecar, el tomar del árbol en la condición en la que se encontraban. Aleluya. Entonces, cuando uno desobedece a Dios y no se arrepiente y no busca a Dios, uno va cometiendo error tras error, error tras error. Y ese iba a ser ahora el vivir de Adán y Eva, porque ahora se habían salido de la presencia del Señor. Ahora tenían que batallar para poder vivir. Entonces, fíjese pues, las prioridades de ellos cambiaron. Ya no eran las mismas. Ya se imaginan los pensamientos de Adán y Eva en ese momento. Estamos en el juicio. Eva, ¿y qué crees tú que debemos de hacer? Mira, mejor nos aseguramos algo aquí. Amén. O sea, yo quiero que se imaginen los pensamientos de ellos, porque ellos están en cero en ese momento, porque no saben
¿qué es lo que va a pasar? Ellos solamente conocen el Edén. ¿Qué pueden hacer fuera del Edén? Es como que usted lo lleven a una montaña que nunca conoció. Usted se vuelve loco ahí porque no sabe qué hacer. No sabe cómo sobrevivir. Bueno, de la misma manera, Adán y Eva, y quizás de manera peor, ellos estaban, hermano, ahora ya no era el Señor su prioridad. Ahora ya no eran las cosas del Espíritu su prioridad. Ahora era su carne. Ahora era su supervivencia de ellos. Todo había cambiado. Entonces Dios hace un favor. Y ahorita le voy a decir el por qué digo yo. Dios es una ayuda, hace una ayuda realmente al expulsarlos. Realmente el expulsarlos es un acto de bondad de parte de Dios. Porque las intenciones de Dios al expulsarlos eran para su propio bienestar. ¿Por qué? Ellos estaban en un estado pecaminoso. Si agarraban del árbol de la vida en ese momento, ya no iba a haber salvación para ellos. ¿Sí se da cuenta? Porque iban a agarrar eternidad en un estado pecaminoso. Ahí estamos hablando de un nivel completamente diferente. Entonces Dios, cuando los expulsa, Dios realmente los está ayudando. Dios está haciendo un acto de bondad, porque Dios es bueno y sus intenciones es: lárguense de aquí. No. Si hace eso es porque dice: yo sé lo que van. Dios conoce las intenciones de los corazones. Dios sabe para dónde se va a dirigir Adán y Eva. Y antes que lo haga, oiga bien, porque antes que lo haga, ya Dios ya lo tiene todo planeado. Ya Dios sabe lo que está haciendo. Adán y Eva no. Por lo tanto, el acto de bondad se ve cuando Dios lo saca, porque sabe lo que puede hacer realmente Adán y Eva con el árbol de la vida. Aleluya. Eso era para su bienestar. Ya no iban a estar cerca del árbol y estar con que sí o no, ¿será que le hacemos o no lo hacemos? Fuera. Número 3. Cuando lo saca, Dios está demostrando un acto que trae esperanza al ser humano por la condición en que se encuentra. Ahora es pecador. Va a necesitar un Salvador. Pero si agarra en estado pecaminoso del árbol de la vida, ya no puede venir un Salvador. ¿Por qué? Porque ellos entonces hubieran pecado en la eternidad. Agarran el fruto eterno siendo pecadores. ¿Quién los puede salvar entonces? Satanás no puede ser salvado porque él peca en la eternidad. Si el hombre, Dios pudo haber dicho que agarren. ¿Qué perdía Dios? No perdía nada. Sin embargo, aleluya, Dios en su bondad no deja que el hombre se quede allí. Cuando lo saca, automáticamente le está dando esperanza al hombre. Sí, sigue en estado pecaminoso, pero la promesa es que un día va a venir un Salvador. Un día te va a sacar de esa condición. Por eso, mire lo que hay detrás de la expulsión del Edén. Hay bondad, hay esperanza. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Habría una salida, en pocas palabras. Si pecaban comiendo del árbol, ya no iba a haber un Salvador. Muestra, ¿qué hay detrás de esto? Muestra la capacidad y la sabiduría únicas de nuestro Dios, anticipándose a situaciones que nosotros no podemos entender. Si hacen esto, dice el Señor, va a pasar esto, esto y lo otro. Pero si no lo hacen y yo hago esto, esto y lo otro, sí, Dios anticipa las cosas. Usted y yo tenemos que confiar en el Señor, hermano.
Cuando nos dice que esperemos en el Señor ya sabe todo lo que va a pasar y solo te dice, confía en mí. Yo voy a regresar y te voy a llevar. Usted está tratando de ver cómo lo va a hacer. ¿Qué le importa a usted? Usted solamente confíe en el Señor. Dios no nos quiere explicar eso. Déjelo, Él sabe por qué no. Muestra la capacidad y la sabiduría de nuestro Dios ante situaciones que nosotros no podemos entender. Dios, en pocas palabras, muestra una medida preventiva más que un castigo cuando lo saca. ¿Cierto o no es cierto? Él previene antes de que sucedan las cosas. Por eso a usted y a mí nos conviene estar con Dios. Porque él puede prevenirnos de las cosas. Nosotros no. Eso no lo sabía Adán y Eva. Pero Dios todavía está en el asunto, como el día de hoy todavía está en el asunto. Gloria a Dios. Es una demostración. ¿Qué es lo que hay detrás de la expulsión de Adán y Eva del Edén? Es una demostración de amor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué es una demostración de amor? Porque todavía quiere tener misericordia de pecadores. Eso es cuidado, hermano. Eso es amor de parte de nuestro Dios. Ya le dije, Él debió de dejarlo morir, por decir así. Sin embargo, Él dijo, no, como los amo tanto, los voy a cuidar. Y la manera de cuidarlos es sacarlos. Y la manera de amarlos es enviar a alguien a morir por ellos. Amor y cuidado de parte del Señor por aquellos que iban a estar desamparados, porque todo iba a cambiar de aquí en adelante. Ahora, ya se imagina la mente de Adán y Eva. ¿Y por qué no se expulsaría a Dios? ¿Y por qué no sacaría de allí, si tan bonito que estaba? Yo imagino que estaban así como dándose la vuelta. Pues sí, Señor, entonces, ¿qué es, Señor? Adán y Eva se tienen que ir. Mira, Señor, lo que pasa es que se tienen que salir, muchachos. Y que no, y que los tiene que sacar. Ah, cómo no, chonito, ¿verdad? Ahí en lo perfecto, todo. Ellos no querían que cambiara nada. Ah, déjame decirle que patitas, para afuera. No podían estar allí. Y Dios no lo iba a permitir. Aleluya. Ellos estaban en ignorancia. Ellos estaban en peligro. Y Dios se iba a encargar de cuidar de ellos. ¿Cuántos creen que Adán y Eva entendieron lo que Dios estaba haciendo cuando los echó? Yo no creo que hayan entendido. Tan malo el Señor. Nos sacó. ¿Y qué? ¿Por qué? ¿Y por qué no nos quedamos ahí? ¿Ah? ¿Y por qué no nos deja estar allí? ¿Qué tiene de malo? Era muy malo. Era malo quedarse allí, en el estado que estaban. Era peligroso. Era arriesgado. Y Dios decide hacer algo que como el día de hoy lo sigue haciendo. Hay cosas que Dios permite que no las entendemos, hermano. Pero nosotros no estamos aquí para cuestionar a Dios, sino para creer y confiar en Dios. Cuando nosotros leemos estas historias nos damos cuenta nosotros de que para ellos les fue muy difícil comprenderlo. Pero detrás de ello vemos siempre la bondad y el amor y el cuidado de Dios por el ser humano. Nunca vas a perder con Dios, hermano. Nunca vas a perder con Dios. Habiendo dicho esto, ¿cuál es la lección espiritual que hay en la expulsión del Edén? ¿Cuál es la lección espiritual que hay detrás de la expulsión del Edén? Porque hay una gran lección espiritual. Y eso es lo que quiero que veamos. Yo le decía al principio que esta historia de estos versículos marca un antes y un después. ¿Por qué? Porque antes de estos versículos el hombre está en el Edén.
Después de estos versículos, el hombre va a estar fuera del Edén. Se marca un antes y un después. En pocas palabras, para que todos nosotros lo sepamos, los seres humanos, los que conocen y no conocen del Señor, este es el momento en el que nos muestra que el ser humano sale de la presencia de Dios. De aquí en adelante, el ser humano se ve lejos de la presencia de Dios. Mire, aquí es donde se marca. Y lo reto para que vea cómo era antes y cómo es después. Por eso es que nosotros podemos comprender lo que está pasando el día de hoy, porque hay un antes y hay un después. Antes de esto todo era perfecto. Después de esto todo se echó a perder. De allí es exactamente que vienen todas las cosas que usted ve el día de hoy. Porque el hombre sale de la presencia del Señor, de su relación perfecta con Dios, dicho en otras palabras. Dios hablaba con él, Dios lo guiaba, el hombre adoraba al Señor, le servía, le obedecía. Cuando él decide desobedecer, todo cambió. Número 2, lecciones espirituales. Una, sale de la presencia del Señor. Número 2, aquí es donde hay una división entre Dios y el ser humano. Está dividido. Primero sale de la presencia, pero ahora ya no hay una relación. Ahora hay una división. ¿Qué causó la división? El pecado. El pecado causó división. Y mire, y de eso habla toda la Biblia. Gloria a Dios. En Isaías 59:2, el Señor se lo dice a través del profeta Isaías de esta manera. Dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. El pecado trae división entre Dios y el hombre y el ser humano. Y vuestros pecados, ¿qué dice que pasó? Han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Dónde estuvo la división? Allá, en esos versículos, en ese tiempo. De ahí es que el hombre empieza a batallar. ¿Cómo es que el hombre está lejos de Dios? Por su pecado. ¿Cómo es que el hombre no tiene acceso a Dios? Por su pecado. Dice la misma Biblia que los pecados y las iniquidades hicieron división entre Dios, aleluya, entre Dios y el hombre. Dice Isaías 1:15: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, dice. Hablando de la condición de pecado del ser humano. En este caso se refiere a Israel. En el Salmo 66, versículo 18, dice la Escritura: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, dice el salmista, el Señor no me habría escuchado. Amén. El Señor no me había escuchado. ¿Por qué? Porque el pecado hace división entre Dios y el hombre. Entonces, en ese momento que está pasando la expulsión, la lección espiritual es que sale de la presencia del Señor. Fíjese que estamos hablando de un ambiente espiritual. Sale de la presencia del Señor. Número 2, hay división entre Dios y el hombre. Número 3, yo quiero que se dé cuenta de lo que está pasando. Fuera de la presencia hay división entre Dios y el hombre, porque luego vamos a ver cuál es la respuesta a todo eso. Luego, número 3, ya no hay acceso directo a Dios debido al pecado. ¿Cierto? ¿Qué es lo que hace el Señor para que ya no haya acceso al Edén? Pone una espada, ¿verdad? Una o dos espadas. ¿Cuántas espadas son? ¿Es una o dos espadas? ¿Y cuántos querubines? Dos también. Dice que puso querubines, ¿verdad? Entonces, el hombre es expulsado, pero ya no puede entrar. ¿Sí se da cuenta la lección que hay ahí? Ahí exactamente está anunciando que el hombre ya no tiene acceso a la presencia de Dios.
ya no puede llegar al lugar santo del Señor. Ahí está esa lección. El pecado ofende a nuestro Dios. Dios es santo, hermanos. Se lo voy a repetir una vez más. Dios es santo y el pecado lo ofende. Y el pecado nos separa de Él. Debido a que Él es santo, no puede pasar por alto, disculpar ni tolerar el pecado como si no importara. Por lo tanto, no hay acceso. Ya no hay acceso a la presencia del Señor. Y eso es lo que muestra exactamente, lo que muestran esos versículos. Ya lo sacan y ellos ya no pueden entrar. Se acabó eso. ¿Qué otra cosa sucede allá en el Edén? De manera espiritual. Adán y Eva pierden su derecho de participar de la plenitud de la vida. Con Dios se vive en plenitud, igual que con Cristo. Pero sin Dios ahora ya no hay plenitud de vida. Cuando hablo de plenitud de vida, ¿a qué me refiero? ¿A qué me refiero cuando hablo de plenitud de vida? De una vida satisfecha, de una vida que tiene sentido, de una vida que no está ansiosa, de una vida que está en paz, está gozosa, una vida que no le falta nada. Eso es tener una vida plena. ¿Eso la tenían en el Edén? Sí. Cuando sale del Edén, ¿tienen vida plena? Ahora la pierden. Pierden la plenitud de la vida. Porque salen de la presencia del Señor. Fíjese lo que es el hombre sin Dios. Se recuerda que Jesucristo hablaba acerca de por qué nosotros nos afanamos y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Él, estando en la tierra, vivió en plenitud con el Padre. Él no anhelaba esto ni lo otro. ¿Por qué? Porque él estaba lleno del Padre. Aleluya. Entonces, pierde su derecho de participar de la plenitud de la vida por su desobediencia a la palabra de Dios. Aleluya. Ahora, había perdido Adán su autoridad por sobre las cosas por las cuales Dios lo había puesto. ¿Estamos de acuerdo? Ahora ya no podía controlar nada. Ahora toda la creación parecía estar como en contra de él, porque por él había sido maldecido todo. Ahora lo miraba el tigre y cuidadito, lo miraba el oso y híjole, porque todo había cambiado. Antes él jugaba con ellos como gatitos, ahora ya no. Entonces él pierde, aleluya, el derecho a participar de la plenitud de la vida y también pierde la autoridad y dominio sobre toda la creación. En el área espiritual está pasando eso. Y la pregunta es esta. Aleluya. ¿Cómo podía recuperarlo espiritualmente hablando? Él lo perdió espiritualmente. ¿Cómo lo podía ganar él, Adán? ¿De regreso? Imposible. ¿Qué puede hacer Adán? No puede hacer absolutamente nada. Tiene que depender de algo. Aleluya. Por eso le hablo espiritualmente. La lección espiritual es la expulsión del Edén de Adán y Eva. ¿Cómo él podía, aleluya, recuperar espiritualmente lo que había perdido? No había manera humana de hacerlo, porque había perdido el control. Siguiente, la lección espiritual. El camino de regreso. Vio que siempre se habla de un camino en la Biblia, pero el camino ahora estaba cerrado. ¿Y quién podía abrir ese camino? Sí, ¿dónde está el camino? Hay algunos que dicen el día de hoy que hay muchos caminos. Dice. No, solo hay un camino. Amén. Pero ahora, ¿qué podía hacer Adán? Humanamente hablando.
para abrir el camino otra vez. No podía hacer nada. Yo quiero que se dé cuenta de lo que le estoy diciendo, porque le estoy hablando de manera espiritual. Todo esto lo perdió espiritualmente Adán. ¿Cómo podía recuperar estas cosas Adán? Imposible humanamente hablando. ¿Qué otra cosa? La lección espiritual en la expulsión del Edén. Comer del árbol de la vida implicaría vivir para siempre en su estado pecaminoso, lo cual significa que no podía haber salvación para ellos ni para nadie. Dios no podía permitir que Adán comiera del árbol entonces de la vida, después de que había pecado. Dios no podía permitir que el hombre y el mal se mantuvieran para siempre. Qué tremendo nuestro Dios. Imagínese, hermano, ¿ha visto gente que se quiere quitar la vida? Gente que ha hecho y deshecho y luego no le encuentra sentido, un balazo, se mete y ahí quedó. Hay gente que dice, uy, ¿para qué quiero la vida? Dice. Ahora imagínese eternamente con esa miseria de pecado. Ya nos hubiéramos acabado nosotros completamente. Tremendo esto. Comer del árbol de la vida era algo, hermanos, que Dios no iba a permitir que el hombre hiciera, porque entonces, sí, bendito Dios, hay que darle gracias al Señor por él. Imagínense a un ser humano pecaminoso y corrupto para siempre, sin esperanza. Aquel drogadicto que de repente el Señor lo sacó, aquel borracho, aquel ladrón, aquel que no tenía sentido su vida, y Dios lo sacó de esa situación. Ya no aguantaba. Y de repente el Señor, con un toque espiritual de allá arriba, lo cambió por completo. Y le dio vida, pero no vida cualquiera, vida en abundancia. Alabado el nombre del Señor. Un ser que nunca volvería a experimentar la plenitud de la presencia del Señor. Dios no podía permitir eso. En su mente estaba, pero yo voy a hacer que regresen. Yo voy a crear una respuesta para todo esto que ha pasado. Aleluya. Dios quiere que experimentemos su presencia. Dios quiere que experimentemos su amor. Dios quiere que experimentemos su provisión. Aleluya. Dios quiere que experimentemos su cuidado, su seguridad, su gozo, su paz. Por lo tanto, había dejado una esperanza para el ser humano en estas escrituras. Alabado sea el Señor. Aleluya. Que nunca podría ser salvo. Imagínese, hermano, que nunca pudiera ser salvo. Mire, y la demostración rápidamente se ve en el libro de Génesis, ¿verdad que sí? Porque la maldad, hermano, corroe. En el libro de Génesis capítulo 6, versículo 5, creo que es 6:5. Mire lo que dice. Y vio, mire cuánto tiempo ha pasado ahí de lo que es Adán y Eva. Mire, hermano, apenas acaban de pasar unos cuantos añitos, ¿verdad que sí? Amén. Pero mire, fíjese cómo la maldad llegó a hacerse grande. Y vio Jehová que la maldad de los hombres, ¿qué dice? Era mucha en la tierra. Mire cuánto tiempo había pasado. Era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Si no hubiera una palabra de esperanza, ¿y se imagina? No habría en nosotros conciencia para nada. Terrible es esto, hermano. El que no tiene a Cristo está metido en un grave problema, porque no entiende lo que es la vida. No entiende lo que es la vida. Hoy me tocó ver, estaba viendo, lo dejé a la mitad, por cierto, estaba viendo un video de
un documental, y le digo esto por la maldad que hay. Veo que los musulmanes son bastante así como, pareciera ser que son bien, ¿cómo se podría decir la palabra? Estrictos en lo que es la vestidura, con mucho pudor y todo, ¿verdad? Pero en este documental que veía, ¿sabe usted que y este documental estaba basado en el país de Irak, donde las mujeres solamente se le miran los ojos? Y usted dice, pues es un lugar bien decente, es un lugar en donde usted no ve, porque ellos critican a Estados Unidos, de que aquí en Estados Unidos hay un libertinaje, y tiene razón en ese sentido, que sí hay libertinaje y todo. Pero cuando usted se va a las investigaciones, ahí hay prostitución, ahí se agarran a las mujeres a la fuerza, se violan, las dejan tiradas, muchas de ellas se quitan la vida. ¿Sabe a los cuántos años un hombre maduro puede escoger a una mujer allí con ayuda de los líderes de esa religión? A los 9 años. A los 9 años. A los 10 años. A los 11 años. No tienen. Y le llaman, tienen matrimonios de un día, de una semana. Yo me quedé, hermanos, en shock. Yo le voy a ser sincero, nunca había oído semejante cosa que se hiciera. Y que los líderes de allá, hay algunos que se casan con las muchachitas de, digamos, de 12 años. Cuando cumplen 13 años se divorcian y las dejan abandonadas. Y una muchacha que ya ha tenido relaciones con un hombre, esa mujer allá es vista de la peor manera. Yo decía, Señor, ¿qué esperanza tienen estas mujeres, Señor? 9, 10, 11, 12 años. Violadas. Si llega alguien de otro país y va a hablar con uno de esos líderes, muchas veces las tienen, casi es una prostitución. Porque las que se ven en la calle porque las abandonó el hombre que solo las usó un día o una semana, y no tiene trabajo. Vienen los líderes de este grupo religioso y ellas van a pedir ayuda para ver si les pueden, ¿verdad?, dar algo para. Y ellos mismos les dicen que si quieren hacer algo, ¿verdad?, que hay personas que pueden pagarles a ellas para que ellas participen de prostitución. Prostitución. La maldad del hombre es increíble, hermanos. La avaricia del hombre, del ser humano, es tremenda. Yo me quedé en estado de shock porque nunca lo había visto de esa manera. Nunca había aprendido yo en lo más profundo de ese tipo de movimiento religioso. Por ejemplo, una muchachita tiene 10 años y si alguien puso sus ojos en ella, nadie puede hacer nada. Es más, muchas veces no le tienen que pedir permiso ni a sus papás. Las casan los líderes y ellos solo la van a traer. Eso es inhumano, hermano. Yo no puedo, no sé, no me cabe en la cabeza semejante cosa. Usted mira a estas mujeres tapadas, llorando y llorando porque están desconsoladas, están sin esperanza, no sabemos qué hacer. Muchas se van a tirar de un puente, se quitan la vida, porque están literalmente abandonadas. Solo las usaron y las siguen usando. Los mismos clérigos se encargan de abusar de ellas. Es terrible. La maldad es grande. Sin el Señor, hermano, el hombre, el ser humano, no tiene plenitud de vida. Es peor que los animales, porque nunca va a estar en paz, siempre va a estar ansioso, siempre va a estar
con querer esto o querer lo otro. Por eso dice la palabra del Señor que aprendamos a estar contentos con lo que Dios nos da. Y cuando Cristo nos lo dice, hermano, es porque Cristo nos trae plenitud de vida a nuestro corazón. Tremendo. Alabado sea el nombre del Señor. La lección espiritual entonces del Edén de Adán y Eva. Perdió su estado original. Adán. Perdió su verdadero propósito. Adán. Ya no es el hombre perfecto. Cada uno de nosotros tenemos un propósito de parte del Señor. Ahora Adán no lo sabía. Es increíble hasta dónde. Lo perdió todo para con Dios. Ahora, hablando de esto, hablando acerca de la condición espiritual a la que se metió el hombre, nos damos cuenta que humanamente hablando entonces es imposible que el hombre pueda arreglar su situación. Así es. Allá estaba Adán y Eva y nada se podía hacer ya. Porque estaban en estado pecaminoso, estaban condenados, habían maldecido la tierra, la esperanza de, híjole, porque conforme iban pasando los años cada día, dése cuenta cómo se va haciendo más duro, más preocupante, más estresante la vida. Imagínense ahora, nada de eso lo habían experimentado y ahora lo iban a experimentar. ¿Y qué buscamos, Eva? ¿Y qué queremos, Eva? ¿Hacia qué? Porque ahora, dice la Biblia, se recuerda la escritura que usamos, Dios había sujetado todo a vanidad. Hagamos una casa. Hicieron una casa. Vamos a ser felices. Y no fueron felices. Hagamos esto y esto y lo otro. Porque ahora están ellos tratando de buscarle sentido a la vida a través de ellos mismos. Y lo tienen. Se alegraron por unos días y luego, mira, ¿y qué te parece? Agarramos esto. Y luego esto. Y luego esto. ¿Por qué? Porque la vida cambió. La vida sí es estresante. La vida sí, hermanos, híjole, es cansada. Dijo el sabio Salomón, es aflicción de espíritu, dijo. Le hice de todas las maneras que pude. Tuve todo lo que yo quería, dice. ¿Y sabe qué me di cuenta? Dice, que todo es vanidad, dice. Dios le dio la oportunidad a ese hombre de tenerlo todo. Y él termina diciendo, todo es vanidad, todo es aflicción de espíritu. El hombre no llega a tener esa plenitud en su vida por causa del pecado. Ahora, el siguiente punto es la nueva oportunidad para Adán y Eva. ¿Cuál es la nueva oportunidad para Adán y Eva? Cristo. La única nueva oportunidad para Adán y Eva es Cristo. Y esto es lo grande y lo maravilloso de nuestro Dios. Aleluya. Dios lo puso en el Edén. Digo, solo una cosa les pido, muchachos, y ustedes van a estar bien. No coman, por favor, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esa es la pruebita que les pongo. No lo vayan a comer, por favor. Y si ustedes no lo comen, todo va a estar bien conmigo. Vamos a tener una buena relación. Ustedes no se van a preocupar por nada. Aleluya. Pero fallaron. Ahora entonces, dice Dios, segunda parte. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Las nuevas, aleluya, condiciones de parte de Dios, las nuevas condiciones se concentrarían en la simiente prometida de la mujer. Ahora ya no va a ser por el Edén. El Edén quedó cerrado. Ya no puede regresar allá. No, ahora ya no va a ser así. Ahora va a ser de otra manera y fue Dios quien escogió esa manera. Y Él es el único que puede restaurar la condición en la que se encuentra el ser humano.
Entonces es Dios el que le dice ahora que es a través de la simiente, el Salvador del mundo, que Él les había prometido. Ya no va a ser por el árbol de la vida, ahora va a ser por la simiente prometida. De esa manera dice Dios, yo voy a restaurarlo todo. Solo que con condiciones. Siempre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A ver, vayamos al libro de Romanos 5:12. Ahí nos narra la historia. Fíjese, vamos a leer un buen poquito, dice. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, dice la Escritura. Sigamos. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Sí se da cuenta? Se da cuenta que Cristo ya está allí desde la persona misma de Adán. Porque una vez más, léalo, dice, los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Adán. Oiga, ahora mire lo que dice después. El cual es figura del que había de venir. Él anunciaba a alguien más. Sigamos. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Quién dice? Jesucristo. ¿Ok? En pocas palabras, está Adán que cayó, pero vino Cristo y el cual no falló. Amén. Gloria al nombre del Señor. Sigue diciendo, 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones, o sea, muchos pecados, para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Amén. ¿Por qué le estoy leyendo esa escritura? Porque desde el capítulo 3, 14, 15, dice que iba a enviar a la simiente a través de la mujer. Se está refiriendo a Cristo. Amén. Que era la promesa que iba a justificar a todos los pecadores que recibieran a Jesús. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Amén. Dice el versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Allá se pecó y ese pecado pasó, ¿verdad? Condenados todos. En el caso de Jesús vino y él pasó la justicia de Dios a todos aquellos que en él creyeran y confiaran. Sigamos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Mire, tremendo, porque el pecado se fue haciendo más grande cada día. ¿Y qué se podía hacer con eso? Solamente la gracia de nuestro Señor Jesucristo pudo hacer que los pecadores fueran perdonados por Él. Sigamos con el 20, creo que hay un 21, sí. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna
mediante Jesucristo, Señor nuestro, dice la palabra del Señor. Aleluya. Ahora vayamos a 1 Corintios 15, 45 al 49. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El primero. El postrer Adán. ¿A quién se está refiriendo allí? A Jesucristo. El postrer Adán, ¿qué dice? Espíritu vivificante. ¿Sí se da cuenta? O sea, aquel que da vida, en pocas palabras. Siga leyendo. Mas lo espiritual no es primero. Cuando se refiere a eso es de que a la tierra vino, ¿quién vino primero? Adán, ¿verdad que sí? Dice, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual, dice. Amén. Sigue diciendo. El primer hombre, ¿qué dice? Aquí se está refiriendo ahí a Adán. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Sí se da cuenta? Los está poniendo. El apóstol Pablo los pone uno a otro para que se dé cuenta lo que dice allá Moisés en el libro de Génesis. El apóstol Pablo nos lo revela acá por medio del Espíritu Santo. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, o sea Jesús, es del cielo. Sigue leyendo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. O sea, usted tiene a Cristo. Ahora usted es celestial. Antes usted y yo éramos terrenales. Ahora somos celestiales. Porque ahora le pertenecemos a Cristo y no a Adán. Aleluya. Dice el versículo. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, ¿sí se da cuenta? Aleluya. Traeremos también la imagen del celestial. Ahí está la promesa hecha allá en el libro de Génesis 3:15, de la simiente. Aleluya. Una vez más leemos, dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. O sea, ahora que tenemos a Cristo, vamos a ser igual que Él es. Amén. Cuando seamos transformados. Si usted sigue leyendo ahí, habla, después de decir eso, habla de la venida de Cristo, de cómo va a transformar estos cuerpos corruptos y los va a hacer incorruptibles. Y luego dice, en un abrir y cerrar de ojos, dice. Amén. Pero si me meto ahí, me estoy metiendo a otro tema. No me quiero meter a ese tema. Entonces, la condición ahora para regresar a ese estado, ¿cómo sería? Sería a través de Cristo. A través de creencia y dedicación. A través de creer y dedicarnos para el Señor. Amén. Porque, ¿qué es lo que nos salva a nosotros? La fe en Cristo Jesús. O sea, la creencia en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Veamos, vamos a ver si es cierto lo que le digo. Génesis 15:6. Cuando Dios está tratando con Abraham, hablando de la fe. El hombre fue declarado pecador. El hombre fue condenado. Estaba lejos de la justicia de Dios. Ahora mire lo que dice Dios en cuanto a la primera persona con la que Él trata en cuanto a la fe. Dice, y creyó a Jehová. Ahí está hablando de Abraham. ¿Y qué dice la Biblia? Y le fue contado por justicia. ¿Quién contó a Abraham como justo? Fue Dios. ¿Por qué lo hizo justo? Porque tuvo fe en lo que Dios le había dicho. ¿Qué le dijo Dios? En tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. ¿Esa simiente cuál es? O sea, Abraham tuvo que tener fe en eso que le dijo el Señor. Yo le dije a Adán que iban a ser salvos de esta manera. Ahora te lo digo a ti también porque tú traes esa línea. De ti viene Cristo.
Y dice la Biblia, como testimonio, que Jehová justificó a Abraham por fe. Porque dijo Jesucristo que cuando Abraham había visto su día, se había alegrado. Eso no me lo entendió, está muy fuerte eso, ¿verdad? ¿Sabe que Jesús vio a Abraham? Pero ¿cómo si Jesús nació hasta...? Jesús es Dios. Dice que Abraham vio ese día y se gozó, dice. ¿Ah? O sea, Abraham sabía acerca de esto. Y Abraham sabía el plan del Señor de cómo iba a salvar. Que venía un Mesías, el cual se iba a encargar de restaurar la caída del hombre. Dice el libro de Gálatas 3:6. Léalo conmigo. Cuando usted lee ese capítulo, se va a dar cuenta que habla acerca de Cristo. Le creyó a Dios, pero ¿de qué le creyó? De que iba a venir un Mesías, que iba a venir la simiente. 3:16 creo que si no estoy mal. Ahora, dice la Biblia que nosotros somos ¿qué? De Abraham. Lo dice con miedo. ¿Qué somos nosotros de Abraham? ¿Somos hijos de Abraham? ¿Ah? O sea que usted viene de Abraham. Hermano, nosotros, igual que Abraham, somos justificados. O sea que a usted y a mí Dios nos declaró justos ya. Pero no por nosotros, sino por la justicia de Cristo. Y Cristo es la simiente. Espero que no lo esté perdiendo. Le digo la simiente porque fue la promesa que le dio en el capítulo 3, versículo 15, en donde está Cristo. Pero allí la simiente es Cristo. A ver, te la voy a poner mejor porque si no... A ver, ponle, yo creo que es de 3:16, creo yo. 16. De Gálatas, perdón. Gloria a Dios. Vamos a ver si no me falló el 3:16 de Gálatas. Ahora bien, ¿qué dice? A Abraham fueron hechas las promesas. Y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Dónde aparece la palabra simiente en Génesis? En el capítulo 3, versículo 15. ¿Me está entendiendo o no me está entendiendo? Aleluya. La nueva oportunidad para Adán y Eva es Cristo. Y va a ser a través de la creencia y de la dedicación, así como lo hizo Abraham. Le creyó y fue perfecto ante los ojos del Señor. A la iglesia se le dice que no somos salvos nosotros por obras, sino por la fe en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. La nueva oportunidad para Adán y Eva es Cristo. Se establecerían los sacrificios de los corderos para expiación de los pecados. ¿Cierto? ¿Para qué se harían los sacrificios? Aleluya. Para los pecados de los hombres, para mantener, no para quitar el pecado, sino para cubrir el pecado mientras viniera la simiente, el verdadero Cordero de Dios. Los establece para anunciarle a la humanidad que viene un Salvador del mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, en ese momento, recuérdese cómo eran los sacrificios rápidamente. Se hizo el tabernáculo, había en 3 lugares, ¿verdad? A ver, ayúdeme. Está los atrios, ¿verdad? El lugar santo y el lugar santísimo. Esa es una representación, hermano, de lo que hay en el cielo. Pero fíjese lo que establece el Señor para darnos una idea de lo que es entrar a su presencia acá en la tierra.
Nos está dando solamente un ejemplo. Dice, solamente una persona puede entrar al lugar santísimo, una vez al año, para mostrarnos la santidad de Dios. A mí no puede venir cualquiera, sino a quien yo pongo, dice el Señor. Agarra a los levitas y de ellos agarra a Aarón y dice, solo Aarón va a poder entrar al lugar santísimo, dice, y expiar por el pecado, pero al lugar santísimo. Nadie más podía entrar. ¿Qué es lo que está mostrando exactamente el Señor allí? Ahí está Cristo. ¿Quién puede entrar al cielo a interceder por los pecados? Porque el verdadero templo está allá en el cielo. El verdadero lugar santísimo está allá en el cielo. Amén. Y solamente el sumo sacerdote de los sumos sacerdotes puede entrar a esa presencia. Entonces Dios, para mostrarle al ser humano, pone todo ese tiempo de la ley y establece lo que son los sacrificios del templo para que tengamos una idea terrenal de lo que es lo celestial y de lo que Cristo iba a venir a hacer por toda la humanidad. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Solo podía ser el sumo sacerdote instituido por Dios. Aleluya. Y eso era algo que solamente Dios lo podía hacer. Cristo, había una división. ¿Quién podía romper la división que había entre Dios y los hombres? Nadie, solamente Cristo. Porque si estamos divididos para con Dios, estamos en problemas. Ponete Efesios capítulo 2. 2:12. Vamos a leer. En aquel tiempo, fíjese lo que habla. En este caso está hablando del gentil, o sea, los que no son judíos. En aquel tiempo estabais sin Cristo. A ver, léalo conmigo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, o sea, la simiente prometida. Alejados de, ¿qué dice? De la ciudadanía de Israel, que era el pueblo que Dios había escogido. Y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Qué promesa? De la simiente. ¿Qué sigue diciendo? Sin esperanza. Así estaba Adán sin Cristo y sin Dios en el mundo. ¿Está de acuerdo con lo que dice Pablo? Va, ahora mire. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hubo una división, hubo una separación, pero en Cristo dice que Él, aleluya, nos hizo cercanos por su sangre preciosa. Sigue diciendo, porque Él es nuestra paz. El hombre perdió la paz, Cristo le trae la paz al hombre. Que de ambos pueblos hizo uno, los israelitas, Israel y los gentiles, ¿verdad? Derribando la pared intermedia de separación. Siga. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Todo eso lo hizo Cristo. ¿Se recuerda todo lo que perdió Adán y Eva? Mire lo que trae Cristo de regreso. Aquí les traigo mi paz. Aquí les traigo la comunión. Aleluya. Santo Dios. Sigamos. Y mediante la cruz reconciliar. ¿Se recuerda que el hombre estaba peleado con Dios por el pecado? Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos. Porque no solamente el gentil necesita a Cristo, también el judío necesita a Cristo. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Sigamos. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, o sea, el evangelio, y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros
tenemos entrada. Diga conmigo, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Antes no se podía entrar, ahora se puede entrar. Cristo lo hizo. Así que ya no somos extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Y ahora somos miembros de la familia de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Cristo quitaría la división. Cristo abriría el acceso que había perdido el hombre ante la presencia del Señor. Entonces, en Cristo es quien obtiene las cosas nuevamente que el hombre había perdido. Si se da cuenta, Él lo recupera todo. Hace participante al creyente de semejante bendición, porque Él toma la posición de nosotros, paga por nosotros, va al Padre, intercede por nosotros. Él nos santifica, Él nos purifica, amén, Él nos glorifica, Él hace toda la obra. ¿Se da cuenta lo que es Cristo? Entonces, ¿cómo iba a tratar a Dios con Adán y Eva ahora? Ya no era a través del Edén. ¿A través de quién iba a tratar? Sí, de la promesa de la simiente. Ahora la salvación, señores, ahora para que ustedes regresen, Adán va a ser a través de Cristo. ¿Y quién es Cristo, Señor? Mira, va a ser esto, esto y esto. ¿Y qué tengo que hacer, Señor? Tienes que creer y esperar en Él. Los que estuvieron allá en el Antiguo Testamento, usted no me va a dejar mentir. Ellos esperaban al Mesías. Y ellos creían en ese Mesías que iba a venir. ¿Cierto o no es cierto? Esa era su esperanza. Nosotros, Cristo ya vino. Creemos en ese Cristo que vino en el pasado, pero murió y resucitó. En Él creemos nosotros. Entonces, todo lo que pasa después del capítulo 3 es en base a la promesa que Dios le había dado a Eva, de que de ella vendría, o sea, de la mujer, vendría la simiente prometida. Ahora la salvación, ahora la condición del hombre iba a depender exclusivamente de la simiente. La simiente era la respuesta ahora. Dice la Biblia de que este plan ya estaba trazado antes de la fundación del mundo. Es una cosa increíble nuestro Dios. Cristo. Allá dice, se cerró el camino. Los querubines se pusieron que ya no vas a regresar aquí. Aquí ya no regresas. Y fíjese que me llama la atención que eran querubines. Porque se recuerda cuando Dios les mandó a hacer el arca. ¿El arca qué representaba? La presencia de Dios. ¿Y qué había sobre el arca? 2 querubines. ¿Y qué puso en el Edén? ¿Para guardar de qué? ¿Sí se da cuenta? Ahora, ¿quién se iba a meter contra los querubines? O sea, lo que le muestra allí es, el camino es imposible. Ahora, hubo alguien que dijo, yo soy el camino. ¿Ah? Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Fíjese pues, el camino se cerró, pero Cristo dice, yo soy el camino. No del Edén, sino del cielo mismo. Aleluya. Pero no solamente dijo eso, y eso lo dice Juan 14:6, ¿verdad? Por supuesto. Pero no solamente dijo eso Jesús. Porque recuérdese lo que le pasó a Adán y a Eva cuando salieron. Estaban condenados a la muerte. Entonces todavía falta una de la promesa, ¿verdad? De la simiente. ¿Qué dijo Jesús en cuanto a la vida? ¿Qué dijo Jesús? Porque ahora el hombre moría. O sea, está sin esperanza. Por eso Jesucristo
Aleluya. Dice, a ver, leamos dos citas. Ya estoy terminando. Juan 3:36. Esta la tiene que conocer usted. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Si se da cuenta, el hombre lo perdió, pero Cristo lo recupera. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, porque Cristo es la justicia de Dios. Porque Cristo es quien restaura todo. Es el plano, aleluya, de Dios para la restauración de su creación. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué trajo Adán? Muerte. ¿Qué trae Cristo? Vida. A Adán y a Eva se les salieron las cosas de las manos, pero nunca a Dios. Nunca se les salió de las cosas de las manos a Dios. Si no se les salieron en el pasado, yo me hubiera vuelto loco allí, si hubiera sido Dios. ¿Y ahora qué hago? Digo yo. A Dios no. Y Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Porque Él no cambia. Él siempre sabe lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que va a pasar. De su ojo no se esconde nadie. Aleluya. Y a Él no le pregunta a nadie cómo se van a hacer las cosas, porque Él ya sabe cómo van a hacer las cosas. En un salmo dice, si tuviera hambre, no te lo diría a ti, dice, porque mía es toda la bestia del campo, le dice. Es tremendo nuestro Dios. Entonces, solo en Cristo hay esperanza. Solo Cristo nos puede regresar al estado original. ¿Estamos de acuerdo? No hay nadie más que lo pueda hacer. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. Porque Él, cuando vino a la tierra, fue sin pecado. Murió por el pecador. Pero no solo murió, resucitó al tercer día. Y como Él resucitó, también nosotros resucitaremos, dice. ¿No lo cree? Él es la primicia, dice la palabra del Señor. ¡Aleluya! ¿Fue una bendición la expulsión? ¿Sí o no? Qué bueno que los haya expulsado. Es que si no los expulsa estamos tronados, hermano. Cuando comprendemos de esta manera nos damos cuenta del por qué el Señor lo sacó. Si no, ya no hubiera esperanza para nosotros. Amén. Vamos a orar, hermanos.